Hola, un gusto poder saludarlas a través de este medio por ahora hasta que las cosas en el área de la salud se puedan ir restableciendo y podamos conocernos y compartir ya en vivo y en directo en el aula. Mi nombre es Fabiola Ponce, soy la docente con la que van a compartir estas 2 semanas que dura el módulo Normativa y Política Educacional, y aparte nos vamos a estar viendo, espero, y si no vamos a estar compartiendo conocimientos en otros módulos. El módulo que vamos a iniciar dura 2 semanas, tiene una evaluación diaria en los foros de lunes a viernes y tiene un total de 25 puntos semanales, ¿ya? Lo que quiere decir que el módulo en total tiene 50 puntos. La idea es que podamos tener ojalá una relación un poquito más interactiva para que también ustedes se sientan en clases. Pues yo he estudiado de las dos maneras, presencial y semipresencial y aparte también online, y aún no queda siempre con ganas de la retroalimentación o el feedback que hay cuando uno va a clase presencial. Ustedes pueden hacer todas las consultas que estimen convenientes a través de la plataforma. Yo lo voy a estar revisando permanentemente. Igual les mandé un correo, por lo tanto también tienen mi correo para poder principalmente sacar o poder dilucidar todas las dudas e inquietudes que tengan. El consejo es leer mucho porque el área de la educación es un área que nos va a exigir el estar permanentemente capacitándonos y permanentemente actualizándonos, especialmente a ustedes que van a cumplir una función en el área de la educación que tiene que ver con la convivencia, permanentemente actualizándose en todas aquellas normativas o todos aquellos reglamentos o políticas que tengan que ver con convivencia escolar. El inicio de este módulo, que es Normativa y Política Educacional, está visto desde un enfoque de derecho para poder explicar por qué las cosas son como son y por qué hay tantas leyes ahora dentro del contexto escolar, siendo que nosotras cuando estudiamos no teníamos ni tantos profesionales en los colegios, no había ni tantos psicólogos, ni psicopedagogos, y mucho menos abogados, que ahora hay muchos colegios que están siendo asesorados por abogados. Pero las cosas han cambiado y queremos poder compartir con ustedes la explicación de por qué han cambiado, el fundamento de por qué han cambiado, para que también ustedes puedan eh, conocer un poco más el nuevo contexto, la nueva comunidad a la que ustedes se van a integrar cuando eh, trabajen ahí como inspectoras educacionales. Entonces, esta primera semana va a estar enfocado el estudio en el niño, niña y adolescente como sujeto de derecho y el interés superior del niño como garante de que esos derechos se cumplan. Para iniciar el estudio de esta semana, la idea es que podamos remontarnos a qué da origen a estas nuevas normativas o a qué da origen a que las leyes de nuestro país, como de todos los países, los estados partes que han adherido a la Convención de los Derechos del Niño, han tenido que ir modificando para poder cumplir con el resguardo del cumplimiento de esos derechos. La Convención de los Derechos del Niño surge a raíz de una necesidad eh, desde mucho tiempo de poder considerar al niño desde un enfoque de derecho, que quiere decir como una persona en una etapa de desarrollo que no es adulta, pero que es una persona y que por lo tanto tiene los mismos derechos que cualquier persona. La Convención de los Derechos del Niño surge después eh, del establecimiento, de la comprensión de los derechos humanos. Se hace a, eh, como una visión, se genera una visión especial que engloba al niño principalmente por
el nivel de vulnerabilidad que tiene el niño, pero por su etapa de desarrollo, no por no ser una persona o por ser a quien hay que proteger, porque el niño tiene derechos, lo que hay que proteger son los derechos, son sus derechos, no el niño en sí, porque es una persona y tiene la valía de cualquier persona. La convención entonces eh, describe a través de sus 54 artículos eh, maneras en las cuales estos estados partes tienen que resguardar el cumplimiento y la protección de los derechos, de sus derechos. Establece los derechos del niño, que en general uno coloquialmente conoce que son 10, porque no son 54, sino que son 54 planteamientos que tienen que ver con el resguardo de estos derechos eh, y que se basan principalmente en 4 principios, en 4 pilares. El primero de ellos es la participación, que ustedes la van a poder ubicar en el artículo 12 de la Convención, que es un material que está adjuntado a las lecturas de la semana y que está basado principalmente en el derecho que tiene el niño, como lo tenemos todos, pero en el derecho que tiene el niño de ser escuchado y consultado en todos aquellos temas que tengan que ver con él. Antiguamente, por ejemplo, los niños no opinaban y tanto el Estado, la sociedad, como principalmente la familia a través de la figura de sus padres, podían hacer con el niño lo que ellos quisieran, tomar las decisiones que consideraban adecuadas sin consultarle a los niños su opinión. Ahora, este principio establece también claramente que va a estar de acuerdo y en función de la edad y la madurez que el niño presente. Por ejemplo, en el área familiar, cuando un niño, sus padres no viven juntos y el niño, por ejemplo, quiere vivir con el otro padre, se le consulta porque quiere vivir con el otro padre. Se escucha su opinión y si bien es cierto, no es el quien decide, como a veces en el área de la mediación me ha tocado escuchar que dicen, no es que el niño ya tiene edad de decidir, el niño tiene edad de opinar y tiene el derecho a ser consultado, pero sigue siendo un menor. Por lo tanto, las decisiones las seguimos tomando los adultos. Sin embargo, es importante conocer sus puntos de vista porque ellos como personas también tienen una opinión y también tienen a veces aspectos relevantes que nosotros los adultos, ya sea como padres o como educadores, pasamos por alto porque evidentemente no los vemos no, 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 o dejamos de verlos a medida que fuimos creciendo. Ya otro, por ejemplo, en otro ejemplo es cuando nosotros, por ejemplo, otro ejemplo, cuando ingresamos a alguna medida de protección o cuando el niño se ve enfrentado a algún juicio, se le consulta si él quiere dar su opinión porque se tiene el derecho a ser escuchado. A veces, generalmente, lo que a uno le ha tocado cuando ingresamos a alguna medida de protección es que el niño no habla y no habla por varias cosas. Pero se le dice, él entra a otra habitación y se le consulta si él quiere dar su opinión. Y ahí el niño puede decir sí o no, porque él tiene ese derecho, ¿ya? Entonces, la participación es uno de los principios. La no discriminación ustedes la van a poder revisar en el artículo 2 de la Convención, ¿no es cierto?, que dice que todos los niños tienen derechos, no importa la raza, ni el color, ni la religión, ni lo que piensen sus padres, ¿ya? A eso está principalmente enfocado la no discriminación, que después se van a dar cuenta que está dentro de una de las normativas que rige el proceder de los colegios. Otro de los pilares, el tercer pilar, es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Em, a ver, todos los estados partes, o sea, todos los países que, que adhieren a la Convención de los Derechos del Niño, como es el caso de Chile, que lo hizo un año después, porque esto fue en 1989 y Chile adhirió en el 1990,
tienen derecho a la vida, y ustedes se van a dar cuenta, todos los niños tienen derecho a la vida, tienen derecho a recibir un nombre, etcétera. Bajo ese punto de vista, a lo mejor uno podría decir, si todos los niños tienen derecho a la vida, entender que derecho a la vida es antes de que viva y durante su vida, o sea, eh, un tema a lo mejor importante aquí a de reflexionar quizás por ustedes es, por ejemplo, el aborto. Son temas que son importantes de reflexionar con respecto a los derechos. Ahora, derecho a la vida es que nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida por el simple hecho de ser un niño, al resguardo también de su vida, a una protección de su vida. Por eso para los Estados partes debe ser fundamental la protección de la familia, porque la familia a través de estos adultos responsables es quien vela porque estos derechos se cumplan. Porque el niño, por ejemplo, esté en las condiciones, por ejemplo, no sé, que tenga agua potable, que tenga un techo, que tenga alimentación, que tenga educación, o sea, que el niño pueda vivir en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Y que pueda desarrollarse, por eso la educación es un derecho y no solamente la educación como el ir al colegio, sino la educación de una manera amplia, ¿ya? Eh, por lo tanto, debiesen generarse políticas y así se tuvieron que ir generando políticas y salir y nacer instituciones que vayan en pos de favorecer y de ayudar y de proteger a la familia para que sea el garante del cumplimiento de estos derechos, por ejemplo, del desarrollo o de la supervivencia. Y otro de los pilares es el interés superior del niño, que ustedes lo van a poder encontrar en el artículo tercero. Ahí se menciona que es un principio jurídico garantista. ¿Qué quiere decir? Bueno, es uno de los principios porque ya mencionamos que la convención tiene cuatro, este es el cuarto. Es jurídico, ¿por qué? Porque generalmente nosotros en el área jurídica encontramos que todos dicen, oye, es que es por el interés superior del niño, se transgrede el interés superior del niño, y en muchas instancias, a falta de una normativa, a falta de una ley, a falta de alguna norma que proteja al niño, o frente a la duda de que si se podría estar vulnerando o no un derecho, entonces uno argumenta este principio que es el interés superior del niño, o sea, ver si lo que está pasando o lo que va a pasar eh, resguarda, está en pos y favorece el cumplimiento y la protección del niño, ¿ya? Por eso se dice que es jurídico, porque a falta de leyes o porque principalmente a través de las leyes se argumenta que algo tendría o no importancia si cumple con este principio. Y garantista porque frente a aquella duda de, o frente a aquellos países o frente a aquella legislación que aún no sale para proteger cierto derecho y pudiésemos estar frente a la duda, uno argumenta este principio, o sea, el interés superior del niño. ¿Esto protege o no protege la protección? Protege o no protege la protección. ¿Esto protege o no protege los derechos del niño? ¿Va en favor o no del cumplimiento del resguardo de sus derechos? ¿Ya? Como habíamos conversado anteriormente, cambia en este nuevo paradigma en el que el niño deja de ser visto como un objeto, pasa a ser un sujeto. Cuando uno dice sujeto es como persona, ¿ya? El sujeto se entendería como una persona, ¿ya? Entonces pasa de ser un sujeto de protección o una persona que hay que proteger porque está desvalida a un sujeto de derechos, o sea, una persona que tiene derechos y que lo que se protegería no sería a él por ser eh, menos que un adulto, ¿ya? Por no ser persona, sino que se protegen los derechos que él tiene como una persona en otra etapa de desarrollo, que puede ser la niñez o la adolescencia, ¿ya? Entonces, frente a ese punto de vista hay un cambio de paradigma, o sea, un cambio de visión con respecto a lo que es el niño, o sea,
ni en el colegio, ni en la familia, ni en la sociedad, yo por ser adulto puedo hacer con el niño lo que yo quiera, porque yo no haría eso con un adulto, yo con un adulto no haría lo que yo quiera, porque yo tengo claro al ver al adulto que el adulto tiene derecho a ser escuchado, a dar su opinión, etcétera. Bueno, lo mismo en el caso del niño al pasar a ser reconocido como un sujeto de derecho, ¿ya? Y al ser conocido y reconocido como una persona, él tiene todo el derecho a ejercer sus derechos y que el Estado y los Estados partes, el Estado en este caso Chile, eh, facilite todas los instrumentos y las instancias para que esta persona, que el niño, pueda ejercer, eh, pueda solicitar el cumplimiento de los derechos que pudiesen estar vulnerados. Por ejemplo, a ver, em, ya, cuando un niño, eh, cuando hay una posible vulneración de derecho y son ambos padres, por ejemplo, que lo golpean, o ambos padres o hay un padre o una madre alcohólico y el otro padre no hace nada por sacarlo de ahí, no respeta ni hace valer los derechos de esta persona, que es el niño, el Estado coloca a otro adulto responsable, por ejemplo, a través de una medida de protección y a veces se cambia el cuidado personal, ya no lo tienen los padres, por ejemplo, lo tiene un abuelito. ¿Por qué? Porque el Estado dice y reconoce que esta persona tiene derecho a lo que conversábamos, ¿no es cierto? A la sobrevivencia, al desarrollo, a la vida y a una buena salud mental. Y si estos adultos, que son sus padres, no pueden resguardar el cumplimiento de esos derechos, el Estado está en la obligación de buscar otro adulto responsable que pueda proteger esos derechos y cambia el cuidado personal. Por ejemplo, cuando ambos padres son quienes vulneran los derechos de un niño, por ejemplo, en el caso de maltrato o en el caso de violación, y se ingresa una medida de protección, a ese niño, como ambos padres son quienes estarían vulnerando el derecho, a ese niño legalmente lo representa un abogado. Generalmente es de la OPD. Ese abogado, que recibe el nombre de curador ad litem, es en el juicio el adulto responsable de ese pequeño. Mientras se establezca, en el juicio, mientras se establezca alguna medida, porque el Estado tiene que velar por el derecho que tiene ese niño a ser representado legalmente, que debiese ser por los padres, pero si son los mismos padres los requirentes, o sea, si son los padres los que están siendo solicitados por la vulneración de un derecho, se busca otro adulto que lo represente. ¿Ya? ¿Y esto por qué ha tenido que ser así? Porque antes de adherir a la convención, en nuestro país era diferente, porque ya lo hemos conversado antes, porque Chile, al adscribirse, al ratificar la Declaración de los Derechos del Niño, asumió y aceptó hacer las modificaciones necesarias en su normativa para que todas estuvieran orientadas al resguardo de la protección de los derechos de esta persona, del niño, ¿ya? Y aquellas leyes, creó artículos que se han ido ingresando a las leyes o ha creado leyes, ¿ya? Y leyes en todos los contextos en el que el niño se desarrolla. Por ejemplo, en el contexto social, en el contexto escolar y en el contexto familiar. Entonces, eh, en todo aquello que haga el niño, con las personas que se relacionen, con todo aquel que ejerza alguna responsabilidad de cualquier tipo sobre el niño, sean sus padres, sean los adultos que los resguardan en el colegio, sea, no sé, el monitor que les hace fútbol, todos los adultos
que participamos en alguna actividad con esta personita que está en otra etapa de desarrollo, lo hemos conversado ya, eh, deben partir por el respeto del derecho que tiene esa persona, ¿ya? Que se han ido adecuando y que se adecúan también porque ellos son pequeños aún. Entonces, si bien es cierto, ellos no son desvalidos, sí se ven como personas que por la etapa de madurez o porque están todavía pequeños, dependientes de un adulto, deben ser protegidos y cuidados por los adultos hasta que ellos tengan la edad suficiente, o sea, en nuestro país 18 años, para poder ejercer ellos mismos la responsabilidad de la protección de los derechos, como lo hacemos todos los adultos. Mientras tanto, somos los adultos que participamos en la vida del niño quienes estamos llamados y obligados moral y legalmente al resguardo de sus derechos. ¿Por qué es importante partir desde este nuevo paradigma? Porque es importante que la función que ejercemos todos quienes somos adultos y que participamos en esta comunidad educativa, tenemos que entender de que la personita o la persona, el niño o el adolescente que tenemos al frente, con el que nos relacionamos, es una persona que tiene derecho a que frente, por ejemplo, a un conflicto yo lo escuche y no parte a decir, oh, para variar tú de nuevo, ¿ya? Porque eso es una frase que uno lo escucha mucho. Que se tenga el derecho a ser escuchado, que tenga derecho a opinar y evidentemente también que tenga el derecho a poder modificar la conducta en caso de que haya cometido algún error o haya ejercido algún acto que vaya en contra, ¿no es cierto?, de otra persona. Pero siempre desde el respeto de la etapa de desarrollo en la que se encuentra esta persona. Es igual que, por ejemplo, si nosotros habláramos de un adulto mayor. El adulto mayor tiene los mismos derechos que que tenemos todos, niños y adultos, pero evidentemente las condiciones emocionales, físicas, en las que uno se encuentra cuando es adulto mayor, también genera cierta dependencia de otro adulto que esté en mejores condiciones para poder ayudar a ese adulto al resguardo de sus derechos. ¿Ya? Y no es que no sea igual al resto en dignidad ni en derecho, sino que por la etapa de desarrollo en la que se encuentra, por ejemplo, un adulto mayor, evidentemente que también se van generando más dependencias de otras personas. Lo mismo pasa en el caso de los niños, ¿ya? Eh, las invito a reflexionar, las invito a empezar a centrarse, a contextualizarse, a visualizarse como inspectoras, como un adulto responsable que tiene un contacto absolutamente directo con el niño, directo y permanente con el niño, con el apoderado. Eh, que es importante que genere una conciencia clara de que a quien tenga al frente, cuando tenga que llamar la atención, cuando tenga que contener, cuando tenga que escuchar, cuando tenga que orientar, es una persona que por su etapa de desarrollo hay cosas que por su experiencia aún no ha vivido y no ha podido comprender de mejor manera. Que también por su realidad sociocultural y socioeconómica quizás muchas veces eh, haya aprendido mal a relacionarse o a manifestar sus emociones y que nosotros estamos llamados a, con nuestro comportamiento también, resguardar el derecho que tiene ese niño a reaprender nuevas maneras de relacionarse. O sea, la función de todos los adultos, y en este caso del inspector, es fundamental. Por eso espero y las invito a iniciar un proceso de mucha reflexión y de mucho estudio con respecto a lo que es este nuevo contexto
normativo y más adelante a lo que es mi rol como inspector y a las características de la población de la comunidad en la que yo me voy a sentar. Si esto es igual que, por ejemplo, no sé, llegar a un extranjero, si yo llego a una comunidad, tengo que saber sus leyes, tengo que saber las características de su población. Y la población en una comunidad educativa es principalmente niños y adolescentes. Entonces es importante que nosotros eh, podamos ir adquiriendo una mayor comprensión que nunca paramos de comprender, porque las personas somos siempre seres en construcción, eh, una mayor comprensión de la manifestación de sus emociones que se hace a través de la conducta. Porque cuando nosotros vemos las conductas de los niños, lo que vamos a ver es, es la manifestación de algo que le pasa, es como decir la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, la fiebre es el síntoma que nos dice a nosotros que algo pasa en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros hijos. Y eso mismo es la conducta. Y nosotros como adultos, ustedes como inspectores, que son los que van a estar permanentemente viendo a los niños todo el día y todos los días, eh, tienen que estar preparados y tienen que eh, estar atentos a esas señales. Y también, principalmente, saber en qué marco legal me puedo mover yo para saber cuáles de aquellas prácticas que hacíamos antiguamente o que se hacían antiguamente ya no se deben hacer y por qué no se deberían hacer. La respuesta debiese, la respuesta de ustedes, digamos, debiese ser porque el paradigma cambió, o sea, la visión del niño como sujeto de derecho es la que ahora impera, o sea, el niño tiene derechos y como cualquier persona, por lo tanto, yo como adulto dentro de esta comunidad estoy llamado a respetar esos derechos y a orientar también el ejercicio de esos derechos, ¿ya? Porque otra de las cosas que nos comentan generalmente cuando hacemos capacitaciones, generalmente los inspectores es que el niño hace lo que quiere y que nadie le dice nada y que antes era mejor, porque ya, antes era diferente porque el niño no hablaba y yo podía coartar hasta con golpes, antiguamente se hacía. Eh, pero ahora las cosas no son así. Nosotros no solamente porque tenemos otra visión de lo que es convivir, sino también porque tenemos claro de que este niño tiene derecho como lo tenemos todos. O sea, yo voy a mi trabajo y si hago algo que a mi empleador no le gusta o tengo una conducta que no corresponde, mi empleador no tendría ningún derecho a golpearme, ¿no es cierto? O a humillarme. Ahora, otra cosa que me dicen los inspectores es que ahora no se puede echar a ningún niño. No, porque hay un interés superior del niño que es la educación, el resguardo de la educación. Pero por eso también es súper importante que los inspectores vayan desarrollando una visión no solamente disciplinaria, porque la disciplina entendida en su contexto, digamos, es parte importante del desarrollo de una persona, el ser disciplinado. Lo que uno está diciendo es que aquellas medidas que se tomen para orientar la manifestación de una conducta no sean agresivas, sino sea a través de otra conducta que agreda al niño. ¿Ya? Eh, hasta aquí lo que es la presentación. Espero haber aclarado un poco la información de esta semana. Las insto a leer, insisto, a leer mucho y a estar atento. Yo voy a estar atenta a sus consultas, a sus reflexiones. eh, y como coloqué y tengo fe de que así sea, como lo hemos conversado también muchas veces cuando con las chicas de los cursos de asistentes de aula que hemos hecho. O sea, eh, tengo toda la fe y los que trabajamos en educación, la esperanza de que todo aquel que ingrese eh,
ingrese con la férrea convicción eh, de querer mejorar, la educación en su contexto, más allá de entender la educación como una entrega de contenido, eh, sino como el compartir experiencias que pueden hacer que el otro pueda generar mejores herramientas para poder sobrellevar los diferentes desafíos día a día. ¿Ya? Un gusto verla, o sea, no verla, me falta el contacto, pero eh, mi intención es poder, aunque sea un día, en algún momento, aunque sea chiquitito, poder contactarme directamente, ya sea atenderlas o ahí vamos a ver qué manera, qué mecanismos vamos a utilizar. Eh, Espero que estén tan entusiasmadas como nosotros con este curso y que tengan muchas ganas de aprender. ¿Ya? Quedo atenta a sus consultas y a sus dudas. Que estén bien. Un gusto. Nos vemos. Chao.